Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa. Quiero agradecer a todos quienes nos acompañan en este momento en sintonía a través de nuestras emisoras y nuestros medios de comunicación internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana, en los Estados Unidos a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y por supuesto a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y bajo la lupa, por supuesto, seguir hablando de la crítica situación de nuestros países, América Latina. Hemos hablado de la violencia en México. Tengo algunos comentarios que quiero incorporar. Ya van 110 políticos, entre ellos candidatos, precandidatos, excandidatos también, asesinados a lo largo y ancho de México. También hablamos en el primer bloque de programa sobre las estadísticas o las encuestas, mejor dicho. Por acá tengo un problemita con el monitor de audio, me dan un segundito, ahora sí. Pues hablando de las encuestas que dan como favorito, claro, favorito Andrés Manuel López Obrador, candidato de la izquierda mexicana, 52%. Todo pareciera indicar, la verdad, salvo que ocurra una calamidad mayor, que esperemos que no sea así, por supuesto. Esperemos que definitivamente México se encamine poco a poco a la paz, algo tan difícil y tan inalcanzable, ¿no? Sobre todo viendo cómo ocurre la violencia en México. Pero de cualquier manera todo parece indicar que para este 1 de julio la victoria se la llevará Andrés Manuel López Obrador. Hablamos también de la violencia que se vive en Colombia, o vamos a hablar del tema de la crisis económica en Argentina, de la supuesta liberación de presos políticos que no están en Venezuela, parcial, siguen secuestrados aunque no estén tras las rejas, algunos de ellos, pues la realidad es que siguen siendo presos políticos, presos de conciencia, no se les permite hablar al mejor estilo cubano. Es un guión exactamente igual al que ha implementado Cuba, y ahí tenemos a Elena Madán, que seguramente tendrá oportunidad de opinar sobre el tema en unos minutos, en donde Cuba, pues no es la primera vez, siempre han supuestamente liberado presos políticos, pero apenas alzan la voz de nuevo, inmediatamente se los llevan a las catacumbas del régimen cubano. En Venezuela ocurre algo similar. Recuerden, por ejemplo, lo que ocurrió con Ledesma, finalmente tuvo que escaparse, con López también en 2 oportunidades cuando fue llevado de su casa al SEBIN, cada vez que pues se atrevía a grabar un video en el cual hablaba de la democracia, la necesidad de rescatar la democracia, pues ni eso es posible en dictadura. Pero bueno, vamos a terminar con el tema de México para continuar con el resto de nuestro continente. A ver qué tenemos por acá. A ver dónde fue que nos quedamos. Gracias, Rosa María Fernández, que me felicita por el trabajo con las entrevistas y con América Noticias. Un honor tenerte acá y tener tu opinión. Alfredo dice: siento que ahora los candidatos favoritos tienen que ser huecos. Vamos a ver, he estado pendiente de los debates mexicanos y nunca había visto a alguien tan vacío en un debate. Ya te entendí, Alfredo. Bueno, ha sido muy criticado AMLO en el debate, pero hey, el nivel de la política en nuestro continente también ha bajado muchísimo, pese a que hay, digamos, los debates de Colombia. A mí particularmente me han gustado mucho, pero recordemos lo que ocurrió hace 2 años acá en Estados Unidos en esos debates entre Hillary y Trump. Terminaban siendo una pelea de gallos y gallinas en su oportunidad. A ver, Nieves Lagar nos saluda desde España, bienvenida a tu casa. Elena también escribiéndonos sobre el audio que escuchamos fuera del aire. Alfredo Guillén dice un comentario ligado a esto mismo. Una tía me envió un mensaje por WhatsApp de por qué debía votar por Petro. Es increíble el adoctrinamiento, o mejor dicho, lo adoctrinado que estaba dicho mensaje. Hablaban de que no debíamos discriminar a Petro por ser guerrillero, porque Bolívar también lo fue. Imagínense, obviamente, si no conozco la historia colombiana, si sea cabalidad la vida de Bolívar. De verdad, me sentí ofendido con ese mensaje. Zuli también ya está conectada con nosotros. Rosa, Hernán también. Siempre me cuesta pronunciar bien tu apellido. Earnhardt.
Por ahí va, creo que ahora sí lo pronuncié bien. Elena dice: estoy absolutamente asqueada con el circo de Maduro y sus propósitos pacifistas y reconciliadores, cosa que es mentira, Elena. Nadie puede creer que Maduro está procurando la paz y la reconciliación en Venezuela. Eso es un circo, como tú lo acabas de comentar. Es una estrategia, pero de ninguna manera lo que procura con esa estrategia es alcanzar la paz, porque el régimen venezolano se ha beneficiado profundamente de la violencia, no de la paz. Aquí quien más beneficio obtiene al tener un país incendiado es el régimen de Maduro. No la oposición, no la democracia, no la libertad. Es el régimen de Maduro. Cada vez que se levanta una candela, ellos la aprovechan como excusa para hacer lo que quieren. Y lo que decía en el programa con Carla, es una centrífuga. Salen, entran. No dejan de entrar presos políticos. En Cuba es exactamente igual. Así como salen, entran. Porque de eso se trata. El miedo, mantener el miedo allí, la zozobra en la sociedad. A ver, continúo con lo que nos dice Elena. Dice: ese discurso no lo soporto más. Da vergüenza verles las caras a todos mientras intentan engañar al mundo con sus intervenciones. Y es que además son todos tan hipócritas, tan mentirosos, tan cínicos, refiriéndose especialmente a esta pandilla de individuos que han secuestrado a países como los nuestros, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como Bolivia. Y bueno, ustedes ya los conocen todos. Pero bueno, vamos a continuar adelante. Una cosa que me llama mucho la atención y que admiro de los argentinos, a ver si tenemos algún argentino con nosotros el día de hoy, tiene que ver con que los argentinos son contestatarios a las primeras de cambio. No se callan, sino que salen masivamente a protestar, a reclamar sus derechos. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy día. Mauricio Macri vive la peor crisis política de su gestión, por supuesto, producto de la profunda crisis económica que vive Argentina. La fórmula que ha manejado Macri, tan alabada por los mercados internacionales, en nuestro caso también lo dijimos en su oportunidad. Oye, qué bueno liberar el control cambiario en Argentina, qué bueno invitar a la inversión internacional para que se incorpore, y qué bueno irle generando confianza al pueblo argentino para que el peso argentino se mantenga e incluso tome fuerza en el mercado internacional. Esto funcionó ligeramente al principio, aunque seguía, por supuesto, descendiendo el costo de la moneda argentina. Pero lamentándolo mucho, hay un desplome real. En términos económicos, la confianza en Argentina no se logra conseguir. Y la consecuencia de no tener confianza en un país y tener libertad, por supuesto, de control cambiario, de no tener el control cambiario, es que los individuos, en este caso los argentinos, desde aquel simple trabajador hasta el empresario, pues ven en los mercados internacionales un lugar seguro para resguardar sus riquezas. Cambian sus pesos por dólares, por euros, por inversiones en bonos extranjeros, etc. Y esto implica, por supuesto, una corrida de la masa monetaria en dólares, lo que la hace escasear, tratando de llevarlo al plano común, ¿no? Es decir, hay una demanda muy alta de dólares, lo que hace que el dólar se incremente. No exageradamente como el caso venezolano. Argentina está, o mejor dicho, Venezuela está años luz en términos de crisis. La peor crisis mundial desde el punto de vista económico que se vive hoy día es venezolana. Pero en el caso argentino, aún sin llegar a los extremos venezolanos, bueno, Macri ha intentado por dos vías controlar esto. La primera vía ha sido aumentar las tasas de interés altísimas. El aumento, las tasas más altas de todo el continente. ¿Qué significa aumentar las tasas de interés? Bueno, que a usted se le invita a mantener su dinero
en la Argentina porque va a lograr ganar un porcentaje lo suficientemente atractivo como para paliar la inflación. Este primer elemento no le funcionó. El segundo elemento tenía que ver con el colocar en el mercado un flujo de dólares. Fíjense cómo se maneja un flujo de dólares muy grande, de tal manera en la que la demanda no fuese mayor a la oferta y por lo tanto mantener el equilibrio, una especie de banda en la cual el gobierno, estoy acostumbrado a hablar de regímenes, me disculpan, el gobierno argentino pues lograría intervenir en la economía. Esto tampoco ha funcionado, entonces ha procedido a pedir préstamo al Fondo Monetario Internacional y a otros bancos privados internacionales. A partir de allí, los argentinos han salido, porque insisto, los argentinos no se quedan en casa. Si ustedes me preguntan a qué país tenemos que ponerle el ojo y seguir el ejemplo, yo diría Argentina. Los argentinos salen. Los argentinos no se quedan en casa, van y protestan por lo suyo. El hecho es que los manifestantes reclaman a la CGT, la mayor central obrera argentina, que convoque una huelga general. Una nota publicada por El País España en su apartado de Argentina. El creciente descontento contra las políticas económicas de Mauricio Macri agita la calle. Los movimientos sociales realizaron este viernes una masiva movilización en Buenos Aires contra el gobierno argentino, con decenas de miles de personas llegadas desde todo el país. Líderes sociales y sindicales consideraron roto el diálogo con el ejecutivo macrista y expresaron su oposición a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y a las importantes subidas de precios de los servicios públicos, porque este es otro elemento. El incremento no solo es inflación, sino también los servicios públicos que ofrece el Estado también se han visto afectados por estas medidas. Por supuesto, esto ha golpeado profundamente a las clases medias y populares. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, pues no lo puedo decir porque estamos al aire. Esto lo coreaban los presentes en la abarrotada Plaza de Mayo, en la que exigían a la central sindical, la mayor central obrera del país, la CGT, que convoque una huelga general. Está fresco en la memoria de la sociedad el deterioro que implican las políticas del Fondo Monetario Internacional. Pero el miedo se transformó en movilización, asegura el titular de la agrupación de barrios de pie, Daniel Menéndez, en referencia al préstamo que el gobierno de Macri negocia con el organismo internacional. El gobierno nos está llevando a 200 kilómetros por hora y tiene a 50 metros una pared. Queremos alertar que va a chocar, pero el gobierno no escucha. El problema no es tanto que choque. En ese caso, el gobierno no ganará otra elección, sino que arriba de ese tren vamos millones de argentinos que vamos a quedar en una realidad social cada vez más difícil, agrega Menéndez. La pobreza cayó del 32 al 25% entre el septiembre del 16 a finales del 17. Eso es una gran realidad. Es decir, no todo es negro en Argentina, está viviendo un proceso muy delicado que la verdad esperamos que logre sobrellevar Mauricio Macri, un gran gerente, pero que está viviendo su peor crisis. El hecho es que a pesar de que disminuyó casi 7 puntos porcentuales la pobreza en Argentina en solo un año, cosa importantísima, sin embargo, los primeros meses del 18 han sido muy duros, advierte María Lucía, recién llegada a Buenos Aires desde Corrientes, tras 5 días de marcha federal. Tiene a su cargo un comedor popular en el que reparten la merienda a niños de familias sin recursos. De 40 chicos pasamos a 120 en 3 meses, cuenta esta correntina. Noelia Pereira viajó también desde José León Suárez, en la periferia al norte de Argentina, hasta Plaza de Mayo para exigir pan y trabajo. Los alimentos suben cada día y nuestros sueldos bajan y baja. Lamenta esta argentina, madre de 3 hijos, que trabaja en una cooperativa de reciclaje y es militante del movimiento de trabajadores excluidos. No al tarifazo, puede leerse en la pancarta que sostiene una de sus compañeras. Como les digo, la realidad es que por primera vez desde que Mauricio Macri asumió la presidencia de Argentina,
Recordemos, en diciembre del 2015, la popularidad de Macri ha caído por debajo del 50%. El peronismo ha olido la debilidad del presidente y ha buscado debilitarlo. Esta semana justamente también desde otro frente, el Parlamento. Ayer jueves, la oposición aprobó una ley que daba marcha atrás a los últimos aumentos de los precios de los servicios públicos. Macri la tachó de locura y vetó por su gran costo, la vetó por su gran costo fiscal. El enojo por la decisión se veía hoy en las calles. A ver, incorporo nuevos comentarios. Bueno, Arsenia nos habla de Venezuela y dice: al hijo de Baduel no lo dejaron salir y eso que tenía la boleta de excarcelación. ¿Qué tal? Eso es cierto. Vamos a estar hablando en unos minutos de ese tema. Beatriz Wasserman dice algo que mencionar. La salida de Rajoy, el nuevo presidente de España, Pedro Sánchez, quien lo logró pactando con Podemos y con partidos extremistas, separatistas. La democracia venezolana perdió a un gran aliado. Eso es correcto. Además, entender que si se dan 2 años de gobierno interino de Pedro Sánchez en España, bueno, eso implica inmediatamente el desmontaje de sanciones, de persecución a violadores de derechos humanos y corruptos que se encuentran en España. ¿Y por qué lo digo? Porque además Pedro Sánchez ha llamado, como era de esperarse, a su coalición a nada más y nada menos que a un gran aliado, y disculpen la palabra, y peón del régimen venezolano, y se trata de Zapatero. Un individuo que le va a tocar a España ver muy frecuentemente, de una u otra manera, de manera formal o informal, dada su cercanía con Pedro Sánchez. Aunque Sánchez ha salido a decir a finales de la semana pasada que seguiría firme en términos de lo que implica la dictadura en Venezuela, sabemos que detrás de él viene toda esta coalición de izquierda, separatista, también extremista en muchos casos, que muy probablemente termine dejando España o alejándola de las acciones de la Unión Europea en contra del régimen venezolano, cosa que por supuesto termina perjudicando a los que queremos la democracia y la libertad en Venezuela. Gracias por tu comentario, Beatriz, bien valioso sin duda alguna. Alfredo Guillén dice: ha intervenido demasiado el Estado en la economía, es por eso que no ha dado frutos dichas políticas. Refiriéndose Alfredo a Argentina. Ivonne Aristigueta dice: ¿será que Argentina regresarán los corruptos anteriores? El pueblo argentino lo salió tan fuerte, lo sacó tan fuerte. Creo que Argentina viene de una gran corrupción. Pues sí, claro. Yo no creo que regrese un gobierno kirchnerista. Yo no creo que esta sea la caída de Mauricio Macri, le soy sincero. Creo que es la peor crisis que ha vivido en el momento. Pero creo que eventualmente, si las cosas se llevan de la manera correcta, porque ¿qué creo? Va a ocurrir la negociación con el Fondo Monetario Internacional y con otros bancos privados internacionales, se va a dar ese financiamiento, pero si se gestiona con criterio de austeridad y con criterio de efectividad en términos de utilización de los recursos, pues probablemente ese trauma, ese fantasma del Fondo Monetario Internacional que ha vivido Argentina en otras ocasiones, no es la primera vez, pues probablemente vaya limpiándose en función a una gestión que la lleve hacia otro camino. Ojalá que sea así. De ser así, Macri tiene asegurada su reelección. De no ser así, pues Macri iría afuera, pero probablemente entonces tendríamos un outsider que no sería ni los macristas ni el ala de la izquierda argentina, refiriéndome por supuesto a los Kirchner. Fíjense que otros 3 bancos, además del Fondo Monetario Internacional, ayudarían a Argentina. De hecho, el gobierno apurará esta semana esta definición de un paquete de al menos $30.000 millones, lo que se está pidiendo con organismos multilaterales de crédito. Integrantes del equipo económico estuvieron, de hecho, hasta ayer en Washington negociando el sostén principal de este paraguas financiero. Un crédito stand-by del Fondo Monetario. El auxilio incluye además conversaciones con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA y la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina. Esto es parte de lo que ocurrirá. Fíjense que mientras tanto Macri reúne a sus tropas y pide mirar lo que viene. Macri está claro, un buen gerente sabe que tiene que advertir a sus compañeros de fórmula, a sus compañeros de gobierno, cuáles son los posibles escenarios que toque vivir.
Bueno, bien, continuamos por acá rápidamente porque se nos va en nuestra edición del día de hoy en Cuba. Ahí viene la modificación cubana de la Constitución. Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir en Cuba. Ojalá poco a poco vaya encaminándose también hacia una salida democrática. Se ha venido, si se quiere, poco a poco desmontando ese socialismo, ese comunismo, mejor dicho, radical cubano. Sigue existiendo la dictadura, los presos políticos, la injusticia, no hay libertad de prensa ni económica, etcétera. Pero la realidad es que, bueno, viene una constitución cubana. La constitución anterior tiene, si mal no recuerdo, 40 años. El detallazo está en que el que va a liderar la constitución cubana o la reforma de esa constitución va a ser Raúl Castro. El dictador de Cuba y líder del gobernante Partido Comunista, Raúl Castro, encabezará la comisión creada este sábado para reformar la constitución del país con el fin de adaptarlo a los recientes cambios económicos y sociales y que no conllevará cambios en el sistema político. Recuerden lo que les había comentado el viernes pasado. Podría ocurrir una especie de espejo entre por ahí creo que hay problemas con el audio, me parece. Alejandro, le doy la bienvenida, está conectado. Pero bueno, lo que les comento de Cuba para cerrar, podría ocurrir una especie de espejo en términos de sistema político-económico con China. Es decir, mantener un sistema político comunista y mantener un sistema que camine más hacia el capitalismo en términos económicos. Así lo hizo China. Pareciera que Cuba lo quiere hacer así, pero si les soy sincero, a China le habrá funcionado de esa manera. Pero Cuba muy difícilmente al caminar o al tratar de encaminar su política a través de esta manera, logre mantener el régimen comunista. Yo creo que está destinado ese régimen a morir. Está destinado Miguel Díaz-Canel a ser el último dictador de transición de Cuba. Todo pareciera indicar que dentro de ese cambio paradigmático también de la población cubana y de lo que implica en términos económicos, bueno, ya de pronto en algún momento se podría ya llegar a pensar en una elección libre, no sé en cuánto tiempo, no sé si lo veremos, a la que sea así, pero insisto, el actual gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, aunque bueno, él ha realizado este anuncio durante la sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional de Cuba, que además es un parlamento unicameral, y en la que nombró esta comisión encargada de modificar la Carta Magna, que fue promulgada en el 76, podría potencialmente llevar, por la propia dinámica social y política cubana, a su pueblo a salir poco a poco de este comunismo que ya tiene 60 años en el poder. A ver, fíjese que nos comenta, a ver este artículo lo tenemos de Infobae Argentina también. Nos dice que la comisión estará integrada por miembros de diversos sectores sociales del país. Esto lo anunció el propio Díaz-Canel, mientras que Castro convocó para esta misma tarde la primera reunión de los integrantes del organismo. Esperemos, por supuesto, los resultados de esta posible este cambio, esta reforma constitucional. En Venezuela, rápidamente, porque el tiempo ya se nos ha ido, Delcy Rodríguez, dentro de la desfachatez que implica ella en sí misma en términos de su cargo, en términos de cómo le ha servido al régimen venezolano, pues dice que las liberaciones de políticos deben llevar un mensaje de reconciliación y respeto. Realmente lo que dice Delcy Rodríguez es que estas liberaciones de políticos deben llevar un mensaje de silencio y sumisión. Esa es la realidad. Entender cómo han ido soltando, liberando a algunos cautivos, algunos secuestrados en Venezuela, a cambio de régimen de presentación de cada 3 días o casa por cárcel, pero además de no tener derecho a poder ni siquiera escribir algo en las redes sociales, ni poder dar declaraciones a los medios, ni poder tener presencia en las calles, ni activismo político, no es una liberación. De ninguna manera lo es. Esos supuestos beneficios procesales no son tal. Beneficios procesales que supuestamente el Tribunal Supremo de Justicia ha otorgado, siendo que ellos no entraron por razones jurídicas y no están saliendo por razones jurídicas. Todo se circunscribe a las razones políticas. Si no, vayan a leer la carta de Raúl Emilio Baduel,
mañana la vamos a comentar porque ya se nos ha ido el tiempo. Amigos libertarios, se titula la carta. Revísenla, que vale la pena estudiarla. Hecho por órdenes superiores, no quieren dejar salir a Raúl Emilio Baduel, al menos hasta el cierre de la edición del día de hoy. Esto lo denunció su abogado, mientras que el Grupo de Lima va a presentar una resolución muy fuerte sobre Venezuela en la Asamblea de la OEA, secundado por nada más y nada menos que el vicepresidente Mike Pence, quien solicitará ya de manera formal a la OEA la suspensión de Venezuela del organismo internacional, hemisférico, para la OEA. Bueno, en fin, ya nos toca despedirnos el día de hoy de América es Noticia y arrancando esta semana, esperemos que por supuesto se mantenga la voz para toda la semana y poder compartir con ustedes como de costumbre, edición número 688. Estamos apenas a 2 meses de cumplir nuestros 3 años transmitiendo para todos ustedes y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.